Si estás aquí es porque seguramente reconoces lo retadora que es la crianza en la actualidad. Además, si pretendemos ser perfectas, moriremos en el intento. Por eso creamos este punto de encuentro, para unirnos y reconocer dónde estamos y qué podemos cambiar. Recuerda, nunca es tarde para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Encuentro. Mi partner hermosa, ¿cómo estás hoy? Muy bien, chévere, con un calorcito aquí ya en Miami. Ay, qué sabroso, chica, qué envidia, qué envidia. Mira, el día de hoy vamos a traer un tema súper chévere, que salió de un reel que estábamos viendo de nosotros de una de las páginas de estas de madres. Y tú sabes que se habla mucho que si de las madres de helicóptero, que si de las madres sobreprotectoras, que si de las madres aquí y allá. Y salió este tema, o sea, o este concepto, digamos, este título, que me pareció buenísimo, que es de las madres rescatistas. ¿Ok? Y como yo te decía, soy culpable, soy madre Aquí rescatista. estoy, me confieso. Aquí, Me aquí, confieso ante aquí Dios. me ves. He trabajado mucho, o sea, trato de conscientemente hacerlo, pero de verdad es como que mi primer impulso es ir a rescatar, ir a resolver. Y una de las cosas que ellas decían que me encantó es, nosotros les hacemos la vida cómoda a ellos, a nuestros hijos, a expensas de nuestra comodidad. O sea, yo me puedo Correcto. incomodar, o sea, yo me Ujú. incomodo lo que yo estoy haciendo, lo que yo necesito, para hacerte la vida más cómoda a ti. Y nosotros, por lo menos en mi caso, me pasa que como yo trabajo desde la casa, ¿verdad? Yo tengo como, o sea, yo me puedo Ujú. como que adaptar más, yo puedo ser un poco más flexible, yo puedo organizar un poco más mi tiempo, yo puedo, entonces, claro, hay ciertas cosas que quizás otras mamás no se pueden dar el lujo y otros hijos no se pueden dar el lujo de la comodidad de que la mamá haga eso y yo sí. Por ejemplo, mi hijo tiene que agarrar el autobús para el colegio, el autobús pasa temprano y yo, como puedo llevarlo, yo dejo que él duerma 15 minutos más, ni siquiera es que está durmiendo media hora más, 15 minutos más para yo llevarlo. E igual para yo buscarlo, porque entonces, claro, como no es la primera persona, no es la primera parada, Mm. sino que entonces yo diría, bueno, para que pase 30 minutos en el autobús, entonces yo lo busco y lo hago. A, a veces no me molesta, pero otras veces es como que, ok, estoy en el medio del día, tengo que Así es. pararme, tengo que ir a buscarlo en la mañana, tengo que hacer esto, me incomodo yo por su comodidad. Y ojo, esto no es algo que él me pide, esto no es algo Es, que él me lo exige, yo lo hago porque quiero rescatar. Entonces, me pasa igual con Fabiana. Entonces, súper interesante este tema porque otra vez, o sea, ¿dónde está? ¿Dónde está ese límite? ¿Qué es lo que, o sea, cómo se puede gestionar esto? ¿En qué momento? Bueno, sí, porque bueno, no quiere consentir, porque a mí me hace sentir bien yo hacerle su desayuno, porque le preparo su lonchera X, pero ¿en qué momento esa parte de mí, de ser rescatista y muchas veces quizás el controlar, está inhibiendo que ellos se formen, que ellos, ¿sabes? Formen su autonomía? ¿Dónde está ese límite? Porque es eso, muy probablemente, al hacerle la vida tan cómoda a ellos, yo les estoy impidiendo que ellos desarrollen esa capacidad, incluso ellos mismos decir, no, yo puedo resolver, ¿sabes? Yo de puedo resolver, resolución, exacto. Esa misma exacto, capacidad de entonces, resolución. Bueno, exacto. yo creo que, o sea, a ver, lo que tú planteas, Lisa, no es, creo que no va a sonar nada extraño para quienes nos escuchen, porque de Ujú, alguna manera esto es un instinto, más allá de sobreprotección, de whatever. Yo creo que de alguna manera todas las mamás que tenemos como ese instinto de cuidar, de proteger, como los animales incluso, ¿no? Pero los animales obviamente no tienen el raciocinio, sino que una vez que sepan caminar o sepan valerse por sí mismos, les enseñan la sobrevivencia animal y ¡puf! Los lanzan, ¿sí? En el ujú, caso de nosotros incluye, pienso yo, mucho de lo que tiene que ver con ese espacio de que ellos no se frustren, el evitarles los errores que ya nosotros cometimos para que no sufran. mm, Y eso, la verdad, yo creo que hace bien y hace mal, ¿ok? Porque obviamente hay circunstancias, a ver, desde mi propia experiencia, yo cuando me hice mamá, uno de mis grandes miedos era, yo no quiero faltarles, ¿no? Porque obviamente yo, al tener a mi madre nada más por 7 años de mi vida, yo decía, yo no quiero que ellos pasen por eso. claro, Entonces, eso de alguna manera marcó esa protección, ese el estar presente, ¿no?
Sin embargo, Mm, cuando ellos empiezan, también depende a ver, del temperamento, del carácter de ujú, cada uno de los muchachos, ¿sí? Que yo creo que de alguna manera si uno los hace muy eso, ellos no lo piden, sino que yo automáticamente te resuelvo, me vuelvo tu diosa, tu bombero, tu rescatista, como lo querramos llamar. Al final ellos no van a tener la capacidad, sea como sea, tímidos, extrovertidos, capaces, más fieles, número uno, el número dos, el número tres de los hijos, porque además también ujú, eso juega un papel importante, ¿no? ujú. Creo que somos más protectoras, más rescatistas de los primeros Del que de los primero. Ujú, siguientes. tal cual. Y porque además cada quien tiene un temperamento diferente. Entonces, de alguna manera yo creo que es eso, ¿no? Pero no le estamos enseñando esa capacidad de un riesgo controlado. ¿Cuándo surge? Y yo te lo comparto desde lo que a mí creo que me pasó. Yo he sido muy sobreprotectora, sobre todo con el primero, muy rescatista desde muy pequeño, o sea, se pegaba y era así. Yo tenía dentro de la pañalera 345 medicinas, o sea, la cremita, el árnica, la cosa, no sé qué, el Ujú, antibiótico, o sea, todo. Con mi hija era así, también era más grande y era así como que, ¿te pegaste? Ok, ¿te dolió? No, ok, ujú, sigamos. Desde ahí, entonces, obviamente uno siente que, y a mí me daba culpa, ok, ¿será que no lo hice con la segunda? Como que me pasé, se me fue la mano ujú, de dejarla ir. Pero la verdad que no, porque hoy en día me doy cuenta que siendo yo menos rescatista de la segunda, ella tiene una fortaleza, tanto en el deporte como en su vida, como en enfrentar circunstancias muy distintas distinta. al Ujú, mayor, ¿no? Y voy a comentarles algo así en función a eso. En estos días, mi hijo mayor le regala a mi hija menor de Navidad, de cumpleaños, de Navidad, perdón, o ir para un concierto de un cantante español, pero o sea, tipo así, Bad Bunny, ¿no? ujú, Y el sitio donde era no era así como que, wow, que yo me iba a sentir súper cómoda que fueran ellos dos solos. Y yo dije, bueno, pídeme una entrada a mí, pero yo me mantengo como desde eso, desde el rescate de cualquier cosa. Y yo efectivamente me mantuve bien a lo lejos. Y mi sorpresa es que cuando están en pleno concierto, nosotros estábamos en entradas generales y mi hija, la de 14 años, brinca una cerca, brinca unas matas para colearse en la zona VIP. y tú bien. Y yo viendo, pero a distancia. Y yo no hago nada. Y de repente veo a mi hijo, que tiene 18 como que la antena así parabólica. Sí. ¿Qué hago? Dios mío. Y viene y se atreve a hacerlo, pero es todo torpe, no sé qué, o sea, y a él es el que ve el tipo de seguridad. Entonces, los mandan a sacar a todos, por supuesto, sin nada, yo simplemente los dejo, veo la situación y yo, cuando me monto en el carro, le digo, más o menos me pueden explicar qué fue esa situación que yo vi, observé, y además tuya, o sea, la chiquita, pues, que no, Exacto. la chiquita tienes edad nada más. Ujú, Sale mi hijo inmediatamente. Mamá, tú sabes que yo jamás hubiese hecho eso. Pero ¿cómo yo iba a dejar que mi hermana, que ya lo había hecho, se fuera ajá, sola? ¿Y si le pasaba mm, algo? Entonces él se convirtió en rescatista de la hermana. ok. ¿Y por qué les cuento esto? Porque nosotros después, en ese mismo propósito de querer rescatar, de evitar el riesgo, no sé qué, se lo estamos modelando a ellos. Y yo creo que Ujú, mis grandes aprendizajes con todo este proceso ha sido y ya ahorita ya siendo grandes y que de alguna manera uno me ayuda con la otra y ya tengo una vida como más libre de las ujú, responsabilidades que nos corresponden como mamá, quienes las quieran asumir, porque no todo el mundo las quiere asumir, ¿ok? Y las delegan en ujú, nanas, en otros, en unas personas que crían a los hijos, etcétera, abuelos, ujú, familia, cada quien tiene sus circunstancias. Sin embargo, yo hoy en día siento una libertad y la disfruto tanto. O sea, yo ayer, por ejemplo, me fui 2 horas para el gimnasio porque en casa de mi hijo iba a buscar a mi hija a las actividades que estaban, o sea, ujú, pero sin culpa, porque yo creo que eso ujú, es lo importante. Porque sí, efectivamente, al principio, cuando llegamos incluso a este país, que se le quedaba una tarea, nada, yo soltaba todo. Vámonos a llevar la tarea al muchachito. A la ujú, segunda me escribe, se me quedó la tarea, sorry, negocio. ujú.
porque es reflexionar, es entender que además el mundo no está preparado para que todo el tiempo estemos acompañados. O sea, el mundo para nuestros hijos no está hecho para que nosotros estemos todo el tiempo con ellos. Y No, y mucho que tienen que menos, aprender a asumir la responsabilidad o la consecuencia de lo que ellos hagan, pero lo que tú decías de eso, aparte del temperamento de ellos, también depende del temperamento de nosotras, claro, porque, o sea, tal cual, nosotros somos, por ejemplo, 4 hermanas, y de las 4, 2 somos de este tipo de mamás rescatistas que yo pensaba que, o sea, la mayor y la del medio, no, ella normal, ni con su hijo primero, ni con el segundo, ni con nadie. exacto. Yo siempre fue así porque yo tiendo a ser muy controladora. Y la pequeña, que yo juraba que no iba a ser así, yo se lo dije a ella, chama, eres Lice, pero nivel Saiyajin, o sea, Repotenciada. preloader, o sea, tú te fumaste una. Y ella tampoco sabía que yo iba a ser así porque esto lo descubrió cuando se hizo madre, porque ella en realidad no era Ujú, así. claro, Entonces, claro, también debe depender de eso, de cuál es la necesidad también que yo estoy tratando como madre de de cubrir sanar. allí Ajá. el temperamento de los hijos, porque tal cual a mí me pasa igual, o sea, con el mayor es una cosa y con la Fabiana es otra, y Fabiana o sea, Fabiana es así, Fabiana es más independiente, ¿me entiendes? Entonces, claro, es como una combinación, porque si aparte al grande, él está acostumbrado que yo se lo voy a ir a resolver, ya también es un proceso de comodidad de él, de que bueno, yo me voy a quedar así tranquilo y no lo voy a Ajá. hacer. ¿Entiendes? Entonces, ahí es donde yo pienso que está el truco o el saber, ok, hasta qué punto, y también comenzar a poner límites para mí, o sea, hasta qué Ujú. punto me es conveniente, ¿verdad? En este caso con el ejemplo de llevarlo para el colegio, no, hasta qué punto me es conveniente ahora seguirte llevando o buscándote. O sea, me conviene a mí y empezar a uno también, a medida que ellos van creciendo, que está también lo que tú dices, porque cuando A ellos son más chiquitos, soltar. obviamente necesitan mucho más de ti, pero cuando eres más grande, entonces que ellos también están pidiendo esa autonomía y esa libertad, ¿qué me está costando a mí soltar Así es, también? así es. Entonces es un proceso, como siempre decimos, de estos temas de, a la final uno termina con este proceso de introspección, porque Sí. otra vez, no, yo no lo estoy haciendo como una queja, ni que es que mira, él no me está pidiendo a mí que yo lo, nunca me Sí, pide pero que lo lleve para el ¿qué colegio nos ni que lo pasa? busque. Pero ¿qué nos pasa? Y aquí te lo comparto. Cuando eso sucede, que de repente nosotros estamos agotadas por cualquier otra cosa, tenemos otro problema o explotamos con eso. Es que te Ah, tengo que ir a claro. buscar. No sé qué". Y ellos se quedan como, guau, 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 guau. ¿Y Pero quién te sí, pidió a ti que me buscara? ajá, más o menos. O sea, eso yo jamás lo he pedido. Entonces, Exactamente. eso es una contradicción, porque al final nosotros mismos lo usamos contra ellos y ellos no nos los han pedido. Entonces Exacto. también es importante reconocer que ya va, epa, eso no le corresponde a ellos, eso no es una Ujú, cosa, o sea, eso es algo de nosotros. Y eso es súper interesante, porque yo creo que hay veces que cuando nos volvemos rescatistas, pero que nos damos el brinco o la oportunidad de decir, ya va, ya no quiero ser más rescatista porque quiero tener tiempo para mí, porque quiero rescatarme a mí misma como no la mamá de, ujú, sino Litven ujú, Sánchez, ujú, empieza como ese proceso de, es el diablito y el santo, ¿sabes? Como que ujú, ujú, la culpa no estás dejando, no estás compartiendo. Tú ujú, y yo, que somos emprendedoras, trabajamos de la casa, pero yo, por ejemplo, ahorita estoy saliendo más de la casa porque me están pidiendo más sesiones presenciales, estoy haciendo otro tipo de actividades grupales donde amerita mi tiempo, entonces yo trato como de dejar todo arreglado, pero me pasan cosas como, por ejemplo, no sé, mi hija en estos días tenía una costra en el pie. Y entonces yo estaba en plena reunión y me llama justo en la hora de salida que ya yo había cuadrado quién la lleva y todo. Y me llama y yo, algo pasó, ya, disculpe, ujú. atiende el teléfono. Mamá, me está sangrando el dedo. Disculpa, curita. Gracias, estoy en una reunión. O sea, ya ahí no es la culpa que no la llevé, que no sino simplemente estoy pendiente de que si llegó, si no llegó. Ujú, Pero hay que empezar a soltar para yo tener nuevamente ese espacio como profesional, para no echarle la ujú. culpa a ellos, que me parecería muy injusto de Sí, que yo no me desarrollé profesionalmente ya a determinada edad porque sigo estando con ustedes, que eso pasa mucho, ¿ok? Eso sí. pasa muchísimo, me han pasado, he tenido 3 o 4 casos que recuerdo ahorita claramente, que no está resultando desde el nido vacío, está resultando desde ya no me necesitan, o sea, ni siquiera están ido a la casa, pero es que ya no me Ujú, necesitan. ujú. Ser tan rescatista, Claro. y ahora que no me necesitan, Y ¿qué ahora, hago con mi vida?
O ujú. sea, además me Y siento ojo, tan y es lo que inútil te... porque están aquí Ujú, todavía. exacto. Y es lo que te digo, o sea, es un tema de comodidad de las dos partes y de la necesidad de que Sí, estoy claro. cubriendo yo, pero por ejemplo, con mi hijo, él se fue el año pasado 2 semanas para España a un campamento de fútbol y él estuvo tranquilo y él resolvió y ahí le mandaban a lavar su ropa, él lavaba su ropa y se tenía que despertar solo y se despertaba solo y o sea, la capacidad la Así. tiene, pero como él sabe que aquí su mamá le va a resolver, entonces él aquí es más cómodo y yo también, entonces es eso, es tal cual eso que tú estás diciendo, o sea, ¿qué, ¿qué estoy queriendo llenar yo? ¿Cómo me estoy sintiendo yo en el momento en que yo veo que él ya no me va a necesitar? Entonces, ¿qué se mueve en mí? Y eso es lo que yo tengo que resolver, porque entonces podemos caer después en eso de que, no, déjame hacerle todo para yo seguir sintiendo que me necesitan. Y ¿qué estoy tapando? O sea, que es lo que hablamos en el tema, en el episodio del nido vacío. O sea, muchas veces nosotros cuando somos esas madres rescatistas y tenemos esa tendencia a querer estar muy presente y a querer hacer, a medida que ellos no nos van necesitando, vamos sintiendo entonces, ok, ¿qué hice con mi vida? O sea, durante 15 años yo lo que hice fue ser mamá, ahora, ¿qué hago con esta persona? ¿Quién es esta señora que está aquí? Y, Entonces, y cómo me reconozco además, o sea, exactamente, ¿qué me y gusta? que, No tengo ni idea de qué coño me gusta, o sea, y es no, ¿y sabes así. qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Suceden cosas como que, y me pasó con una de esas personas que digo que atendí hace como 3 o 4 años, grandes, ya, grandes, grandes los hijos, pero seguían viviendo en la casa porque estaban estudiando profesiones bien costosas y no se fueron, X. La señora empezó a sufrir de TOC, de limpieza. O sea, Claro, un tema que el esposo decía, Virgen poderosa, o sea, qué claro, aburrimiento. Y yo le preguntaba a ella, ¿cómo es tu día? Yo me asombraba porque su vida era exactamente igual todos los días. todos los días. O sea, qué aburrimiento. Entonces, cuando yo le empecé a decir, por ejemplo, ve al automercado en otra ruta, yo le decía, cepíllate los dientes por 21 días con la mano izquierda. Cuando teníamos las siguientes sesiones, ella no podía hacerlo. Porque yo siempre les Una digo, si vamos a resistencia, hacer claro. pero esa resistencia nos viene desde adentro de nosotros también cuando somos mamás rescatistas. O sea, Dios Claro. mío, ¿por qué no voy a dejar? Pero me tiene que seguir necesitando. Y quiero también compartirlo con algo, porque a mí me pasó y llegó un momento en que no es fácil, quiero que además lo sepan, el Ujú, reconocer que ya no somos esas mamás rescatistas que nos necesitan. No es ujú, fácil, es doloroso, te hace sentir como que, y ahora tal cual. ujú. Pero yo busqué ayuda, ¿ok? Eso es sumamente importante. Nosotros, porque la gente cree que queda, porque somos coaches, no necesitamos, no, nosotros necesitamos terapistas también No. para desahogarnos, para soltar esas cosas que nos quedan y procesar nuestras propias necesidades, ¿no? Y cuando empecé a hacer la terapia en relación a esta etapa, cuando lo hice, una de las cosas que surgió es que te estás dando cuenta que no puedes seguir siendo la mamá perfecta, porque te estás abriendo a otros roles, al rol de Mm, tuyo como mujer, al rol tuyo como amiga, al rol tuyo ujú, como, a tu rol de ti contigo, o sea, de Lisbeth ujú, Sánchez, de esos momentos de aprender a valorar el silencio, de aprender a reconocerte sentándote en el patio de tu casa leyendo un libro o escuchando una masterclass. Porque antes no tenías el tiempo para eso, porque antes no te claro. permitías tener el tiempo para eso. Entonces creo que eso va muy ligado y ya quizás como para ir cerrando la idea y el espacio de reflexión, es que tenemos que tener mucho cuidado, que esas mamás rescatistas tenemos que saber que nos tenemos que rescatar a nosotros en algún momento Ujú, para, sin culpa y en función a que no vamos a ser perfectas. Y porque ahorita en algún momento dejemos de ser rescatistas, no es que vamos a dejar de ser las mamás perfectas. Vamos a dejar, o sea, somos los seres humanos que tenemos muchos roles, pero que a veces nos desborda el rol de madre por decisiones propias, por ujú, circunstancias, pero que también es importante reconocerte que, ya va, el rescate también es ahora para mí, para conmigo mí. mismo. ¿Ok? Ujú. Y puede dar miedo porque es lo que tú dices, Uh, estoy empezando a ver una parte de mí que no, o sea, estoy saliendo de lo conocido, de mi rol de madre con el que me identifiqué durante 15 años, entonces ahora tengo que salir y descubrir, explorar esto nuevo que en realidad no estoy conociendo. Entonces, puede obviamente dar ese miedo, esa inseguridad, pero vamos a darnos ese espacio.
poco a poco, es lo que tú dices, no es de un día para otro que Así ya, entonces ya mismo, no quiero hacer nada porque entonces me fui para el otro extremo, o sea, otra vez nuestros hijos no tienen la culpa, o sea, esto ha así sido es. una decisión y una dinámica que se ha formado durante 15 años, ¿la quieres cambiar ahora? Bueno, la cambiamos entre todos y poco a poco es un proceso de adaptación a esta nueva dinámica o a esta nueva forma de que yo voy a maternar o la nueva relación que voy a tener conmigo. Así mismo. Entonces, bueno, nada, creo que me encantó porque, como te digo, yo lo soy, estoy trabajando en esto y como tú dices, yo también voy a terapia porque es demasiado importante Ujú. ese autodescubrimiento, ese autoconocimiento y cada vez salen más cosas porque aparte tú vas cambiando, tus hijos van cambiando, la Así es. dinámica acaba cambiando, entonces son cosas nuevas que van saliendo. Y bueno, nada, eso es lo interesante de que la maternidad nunca se pone aburrida No, para nada. Siempre es un rescate todos los días a ver qué todos cosas los días. tenemos que aprender. Exacto, Así que bueno, exacto. muchísimas gracias por compartirnos. Ojalá se hayan identificado con parte de esto y les haya servido de algo estas herramientas o esta experiencia que estamos compartiendo. Nos vemos en otro próximo punto de encuentro. Bye.